Vamos delante de Dios en oración para empezar. Inclinemos nuestros rostros. Divino y eterno Padre Celestial, reconocemos su presencia en nuestros medios, prometes que no nos dejas, no nos desamparas. Aceptamos, Señor, y nos sometemos a tu divina y perfecta voluntad, pidiendo que, Señor, aprovechemos este tiempo en el estudio de tu palabra. Pero más importante, que lo que aprendemos de hoy lo pongamos en práctica en nuestras vidas diarias, el resto de nuestras vidas. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que sea el que nos instruye, que unga mis labios y unga nuestros oídos para recibir y prepare nuestros corazones para, Señor, dar una gran cosecha en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. La expansión de la iglesia, crecimiento numérico, y vamos a estar hablando, obviamente, siempre hablar de Dios, pero para que Dios consiguiera que la iglesia se creciera y se extendiera, Dios usó diversos medios y circunstancias que sigue usando. El primero usó Dios la persecución, porque con la persecución la gente se desparramaron, pero también usó la necesidad humana dentro de la misma iglesia, y el pueblo de Dios respondió, y estaré hablando más en detalle de eso. Pero también Dios intervino soberanamente, sobrenaturalmente. Dios sigue haciendo lo mismo en cuestión de nuestras vidas. Seguirá usando la persecución cuando la gente se levanta en contra de nosotros por nuestra fe en Dios. Seguirá usando necesidades que tenemos. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? ¿Cuántos han pedido oración? Y eso, tristemente, mucha gente no piensa en Dios hasta que está necesitado. Dios usa necesidades humanas para que le busquemos. También Dios interviene. ¿Cuántos de ustedes han recibido respuestas a sus peticiones? Dios sigue trabajando, sigue respondiendo, sigue manifestándose. En cuestión del estudio de hoy, la persecución, por ejemplo, a Pedro y a Juan, el concilio los mandaron a arrestar, los amenazaron, les dijeron que dejaran de predicar, y ellos le dijeron al concilio, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Dios o a ustedes? Nosotros vamos a hacer caso a Dios, o van a seguir predicando, y regresaron al templo para seguir predicando. Arrestaron a Pedro y a Juan, pero el ángel vino y abrió las puertas de la cárcel. Cuando llegaron al concilio para recoger a Pedro y a Juan, no los encontraron, la cárcel estaba vacía, la puerta cerrada, los guardias afuera, y los guardias dijeron, nosotros ni nos dimos cuenta cuando salieron. Este es Dios interviniendo en medio de la persecución. Pedro y Juan recibieron azotes por no hacer caso y seguir predicando. Y luego, por último, Esteban, según el estudio del domingo pasado, lo mataron por su fe en Cristo. También la necesidad humana, muchos judíos habían viajado de largas distancias, y cuando el día Pentecostés la iglesia nació y fueron añadidos más de 3,000. No había suficiente trabajo para todos. Cuando hay desempleo, va a haber necesidad para pagar renta, para comprar comida, y la iglesia despertó a esas necesidades. Y muchos de ellos vendían sus herencias para suplir las necesidades humanas de la congregación. Dios también provee dirección sobrenatural. En cuestión de Pedro y Juan, ya mencioné que Dios abrió las puertas, salieron, y los guardias ni se dieron cuenta, pasaron por ellos y fueron a dar al templo a predicar, y cuando fueron a buscarlo no lo encontraron. Acuérdense de la sombra de Pedro, que traían los cojos, los paralíticos, los ponían allí para que cuando iba caminando Pedro, la sombra los tocara y sanaban. También tenemos a Ananías y Zafira,
que vendieron su herencia y se supone trajeron todo, pero mintieron, no trajeron todo al templo y los dos cayeron muertos. Este fue Dios, intervino allí. La iglesia, en medio de todas las amenazas, pidieron denuedo de Dios para seguir predicando y Dios les dio ese denuedo y ellos siguieron predicando a pesar de que les costaba. Tanto los apóstoles como Felipe como Esteban hacían señales y prodigios, porque el espíritu que estaba en ellos está ahora en nosotros. Entonces nosotros podemos también orar por sanidades, etc. En cuestión de Pedro, Dios dejó caer una sábana llena de animales y le dice Dios a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero yo nunca he matado un animal inmundo y no lo he comido. Dice, no le llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces ahí Dios intervino en la vida de Pedro y vamos a estudiar un poco de eso. El ángel habló con Cornelio y le dijo que mandara gentes por Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor. Un ángel allí, y con Felipe también, y con Pedro. El Espíritu Santo le dice a Felipe en el desierto que se junte al carro del eunuco. El Espíritu Santo ahí se manifiesta, provee dirección y Dios va a seguir haciendo estas cosas en nuestra vida. En lo que nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, Dios va a estar trabajando a favor nuestro para cumplir su voluntad por medio de nosotros. Tenemos esas tres circunstancias que Dios usa: persecución, oposición, Dios lo usa para evangelizar. Necesidades humanas, sean espirituales, sean emocionales, sean físicos, Dios los usa para evangelizar. Por ejemplo, aquí tenemos una resucitación para que siguiera evangelizando. Un paralítico de 8 años, Dios lo sanó para que siguiera evangelizando. Dios usa necesidades humanas para presentar el evangelio. También Dios interviene sobrenaturalmente. Cuando yo recibí el llamado en el año 75, el llamado para pastorear, no fue hasta 10 años después, en el año 85, que empecé a pastorear. Pero Dios me habló. Después lo confirmó de otras formas. Otra cosa que quiero que ustedes descubran en el curso de este estudio es que Dios no le molesta llevarlo a usted a hablar con una sola persona, porque aún Jesús en su ministerio en varias ocasiones fue a propósito para Samaria y se encontró con la mujer de Samaria. Después le ministró a la mujer de Sirofenicia, que vino a buscarlo a Jesús. Jesús no se molesta con solo hablar a una persona cara a cara. No debe de molestarnos a nosotros. Jesús también se preocupa por una familia, la familia del carcelero, y no estoy seguro si lo vamos a estudiar en el futuro, pero Dios mandó arrestar a Pablo y a Silas, y por medio de ese arresto, él tuvo la oportunidad de evangelizar la familia del carcelero, que vinieron todos a los pies de Cristo. Dios se preocupa por una persona, se preocupa por familias y luego se preocupa por grupos grandes. Porque en la primer sermón de Pedro fueron 3,000 que se salvaron ese día. La verdad central de este estudio es: el Espíritu Santo da poder y dirección para el ministerio. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Porque si usted es hijo de Dios, usted es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene el poder del universo a su disposición. No importa que le espere. Todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Alguien léame Romanos 8:14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que todos los que son guiados por el Espíritu. Si somos hijos de Dios, usted no puede ser hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo.
Y si tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Lo puede guiar a hablar a una persona, a hablar a una familia, o lo puede guiar a hablar a 20, 30 personas, quizás miles, como había pasado. Les digo eso porque en un tiempo invité a un evangelista internacional. Tenía fama internacional y él aceptó mi invitación, vino a la iglesia y todo el tiempo que estuvo en el púlpito estuvo quejándose. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí con un grupito tan pequeño? Dios me usa para miles. Yo estaba tan enojado que me daban ganas de decirle, ¿por qué aceptó la invitación? Porque él creía que la iglesia era más grande y yo especifiqué que lo invité al grupo hispano de aquí de la iglesia. Total que Dios usó el servicio y un pandillero pasó al altar y se salvó. Y luego él viene y me dice, oye, qué sorpresa, Dios usó el servicio. Me dan ganas de ahorcarlo. Luego me llamó que quería que lo invitara otra vez. Le dije, a usted no lo invito otra vez. Porque Dios le habló a una persona varias veces. Y a Cristo no se molestó hablando con una persona. Yo tampoco. Me invitan a una iglesia. Oiga, he estado en iglesias que solo 3 o 4 están allí. Me vuelven a invitar, hermano, yo voy a ir. Porque donde quiera que haya oídos que quieren escuchar de Dios, yo quiero hablarles. Y que sean ustedes así también, sean llevados por el Espíritu Santo. Hay 3 metas que quiero enfatizar para ustedes hoy. La primera es que examinen cómo Dios soberanamente extendió el testimonio de la iglesia primitiva. Cómo Dios trabajó en la iglesia de aquel entonces para que el evangelio se desparramara a Samaria, hasta Antioquía, hasta Roma y hasta los fines de la tierra poblada en aquel entonces. Y aquí estamos nosotros. Hasta aquí nos llegó. ¿Y cuántos aceptaron a Cristo en sus países? Okay. Yo lo acepté aquí. Pero vea, hasta en nuestros países Dios se mueve. Por eso digo, Dios sigue extendiendo el crecimiento de la iglesia y Él no quiere que nadie se pierda. Entonces examinen cómo Dios trabaja para conseguir más almas para su reino. Reconocer nuestra necesidad del poder y la dirección del Espíritu Santo en nosotros para compartir. Nunca llegue a un punto que usted se crea autosuficiente. Siempre necesitamos de Dios para poder ganar almas, porque Dios prepara los corazones antes que nosotros abramos boca. Y cuando abrimos boca compartimos semilla y el corazón se convierte en tierra. Dejar que Dios trabaje en esa persona. He tenido oportunidades de evangelizar en aeropuertos, en tiendas, hasta en la estación de policías, y en las cárceles cuando era capellán, en las prisiones donde estaban sentenciados a muerte. Tuve la oportunidad de evangelizar a la gente allí y gracias a Dios muchos respondieron el evangelio. Donde quiera que Dios le abra puerta, usted entre y predique el evangelio. El bosquejo de hoy, vamos a estudiar el ministerio de Felipe, que es el primero, el ministerio del apóstol Pedro, que es el segundo, y luego el último punto es que Dios, el evangelio sale de los israelitas a los gentiles también, que fue gran sorpresa para Pedro. Pero vamos a estudiar de eso. Regresemos al primer punto, el ministerio de Felipe. Ahora, ¿quién era Felipe? ¿No se acuerdan quién era Felipe? Era un curtidor. No, bueno, usted está hablando Simón. Simón era curtidor. Felipe no era curtidor. Y vamos a estudiar de Simón aquí. Un predicador. Él predicaba la palabra. Ok. Sí. ¿Pero qué era? Aparte de ser judío. Era un diácono. No era apóstol. Escogieron 6 diáconos. Felipe era uno de ellos. Allí vamos a estudiar de Felipe, gozo en la actividad.
Hechos capítulo 8, verso 4 al 13. ¿Están conmigo? Si trajeron sus Biblias, abran las Hechos capítulo 8 y con sus ojos lean estos versos. Yo lo voy a leer con mis labios. Y sus oídos y sus ojos, con los oídos me escuchan, con sus ojos lo ven en la Biblia, ¿ok? Y así están usando dos sentidos para responder a este pasaje. Entre más hacemos con algo, más probabilidad de que retengamos algo. Eso dice, empezando con el verso 4, ¿están todos? Ok. Pero los que fueron esparcidos por la persecución de Saulo, iban por todas partes haciendo ¿qué? Evangelizando, anunciando el evangelio. Oiga, en primer lugar, fueron perseguidos y muchos fueron puestos a muerte porque predicaban el evangelio. Y en lugar de callar y andar en secreto, andaban anunciando el evangelio. ¿Por qué? No tenían miedo de ser matados. No tenían miedo de morir. Pero ¿por qué evangelizar? Con el riesgo de perder su vida. ¿Por qué? Ok, ¿para qué hablarle a alguien de Jesús? Para salvación. Ok, para ser salvos. Pero ¿cuál es el motivo que lo motiva a usted para hablarle si no lo conoce? Ay, gracias, hermana. Un aplauso por la hermana. Ve, para que sepan que de la República sale algo bueno. Porque amamos a la gente. Dios nos amó cuando éramos enemigos. Nosotros deberemos amar a la gente y si los amamos queremos hablarle de Jesús. Si no los ama, no les diga nada. Pero entonces usted está contradiciendo su relación con Cristo, porque de tal manera amó Dios que dio su Hijo. Ahora usted es hijo, hija. Eso podemos decir hoy en día de cada uno de nosotros, porque de tal manera Dios sigue amando al mundo que da su hija, da su hijo. ¿Para qué? Para que el mensaje predicamos, el evangelio, y si la gente cree en eso no se pierden. Dios sigue dando sus hijos. Y muchos de ellos quizás no los crucifican, pero los matan. Y están muriendo y se levantan otros para seguir evangelizando. Cristo evangelizó hasta la muerte. ¿Qué tanto amor nos tenía? Ahora, ¿qué tanto amor tenemos a las almas perdidas? Estos perseguidos, muchos mató Saulo y arrestó. Y ellos, por donde quiera que van, anuncian el evangelio. Dios está usando la persecución para desparramar el evangelio a todo el mundo. Muchos dicen, pero la persecución es negativa. Aquí Dios la convierte en algo positivo. Dice, todas las cosas trabajan para bien, ¿para el qué? El que ama a Dios, y el que ama a Dios va a amar las almas perdidas. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ciertamente entre samaritano y judío había conflicto. No se podían ver, porque los samaritanos eran judíos mezclados con otras razas. Y por consecuencia los judíos no los querían, porque ellos querían mantener una raza pura y ellos la habían contaminado. Pero aquí va a Samaria, ¿y qué les hacía? Les predicaba a Cristo. Llegó a Samaria. Para Felipe, él no tenía problemas con los samaritanos, porque el Señor tampoco tuvo. ¿Qué cosas se acuerdan del Señor Jesucristo en relación con samaritanos? La mujer de Samaria, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, ¿qué más? Ay, la misma, alguien más despierte aquí. El buen samaritano. Incidentalmente, el buen samaritano le ministró a un judío.
Y Jesús mencionó samaritano para dejarle saber al judío. El evangelio no tiene barreras, no tiene fronteras, no importa raza, el nivel de estudios, nada de eso. El evangelio es para todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Y ir y hacer discípulos de toda criatura. ¿Ok? So Felipe llega predicando a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y luego dice, oyendo y viendo. So, ¿qué miraba? Porque él predicaba a Jesús, anunciaban el evangelio. Quiere decir que esto es lo que oían, el evangelio. Pero ¿qué miraban? ¿Cómo se vestía la corbata de Felipe? O cómo se movía cuando predicaba, porque hay predicadores que son bien dinámicos. Yo me quedo en el mismo lugar. No quiero cansarlos con su vista. Ellos miraban los prodigios y milagros que hacían. Ah, ok, ya leyó el pasaje. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero él no dejaba de predicar a Cristo. Y son las señales complementaban la prédica. Hermanos, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. No se pueden imaginar cuánta gente. En una ocasión fui al hospital a visitar a un hijo de un amigo. Incidentalmente uno que no era mi amigo, que era mi enemigo. Pero después Dios hizo un milagro en su hijo. Dios lo sanó y él vino a los caminos de Cristo, luego fue mi hermano. Pero el hijo estuvo en un accidente automovilístico de frente a frente. Y todo el cráneo aquí casi lo perdió. Y lo tenían operado. Y le tenían un casco de metal para proteger el cerebro. Y estaba en coma y los doctores no creían que iba a vivir. Yo estaba pastoreando una iglesia 3 horas para el norte y él me llamó. Dejé todo, me metí al carro y me arranqué. Llegué al hospital, hablé con él, fuimos, oré con el muchacho y le dije, si me escuchas, apriétame el dedo. Y me apretó el dedo. Oiga, los doctores no lo podían creer, que el muchacho respondió porque ellos pensaban que ya había perdido la mente con el golpe que recibió. Yo dejé el hospital, oré por él porque tenía que predicar esa noche. Entonces yo regresé, entrando a mi oficina, no era días de celulares, como hoy en día, que trae el celular con usted. Tenía que ir a la oficina o a la casa donde tenía el teléfono. Entrando a mi oficina para prepararme para la noche, el teléfono suena y suene. Lo contesto y era él. Oye, Sergio, no lo vas a creer. Pero tú te vas. 5 minutos después, mi hijo se sienta. Empieza a quitarse todas las tuberías y todos los alambrados que le tenían eléctricos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque él iba tarde al trabajo. Y lo último que se acordó es que iba al trabajo. Y él cuando miró todo esto empezó a quitárselo para levantarse e irse al trabajo. No lo van a creer, pero esa tarde le pusieron un plástico aquí para taparle, protegerlo. Y lo dejaron ir a casa porque todas sus señales vitales normales, la presión, todo normal. Y él platicando, pero no se acordaba del accidente, fue lo único. Oiga, Dios los puede usar a ustedes también. No soy yo el que sano, es Cristo. Y así Felipe estaba haciendo milagros allá. Y la gente oyendo el evangelio y viendo las señales. Que Dios nos use a nosotros, dice, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, posiblemente quejándose. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso le daba respaldo al evangelio. Ahora entienda bien, la fe viene ¿por qué? Viene por el oír, no por ver. Por eso cuando él estaba haciendo estas señales, no dejaba de predicar el evangelio, no dejaba de predicar a Cristo. Porque la Biblia dice que es mejor entrar al cielo sin un brazo o ciego
que vivir sano y no entrar al cielo. Son los milagros, no salvan a nadie. Es el evangelio que nace fe. Si Dios lo usa para hacer milagros, no dejen de predicar a Cristo. Porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice en el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, y ahora preste atención. Lucas investigó y incluye esta historia. Nos dice, y este Simón no es el curtidor, este es otro Simón. Perdón, este Simón el mago. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Aquí vemos un contraste entre Felipe y Simón. Simón usaba la magia para engañar a la gente. Felipe usaba las señales, iba a decir magia. Felipe usaba las señales para predicar el evangelio. Y dice que engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él no lo contradijo. Él dio la impresión que Dios estaba con él. Y aquí está la diferencia de Felipe. Felipe nunca se presentó como el hacedor de milagros. Presentó a Cristo como el hacedor de milagros. Porque seguimos leyendo. En el verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de quién, él hacía señales, pero anunciaba, predicaba el evangelio y a Jesucristo. Y dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y voy a predicar de eso este miércoles. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, dice, el reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron en Jesucristo, en pocas palabras. Ese es el énfasis que estoy haciendo aquí. El contraste es que Simón atraía atención a sí mismo. Cuando Dios nos usa poderosamente, atraigan atención a Cristo, no a ustedes. Porque ustedes no salvan a nadie. Y les voy a decir por qué sé. Porque un día ustedes van a morir. Mi Cristo ya no muere. Y según la Biblia, Él es el que nos está esperando más allá de la tumba. Usted no va a estar esperando a nadie. Amén. Primeramente que estemos con Cristo. Gozo en el desierto. Continuando hablando de Felipe. Versos 26 al 40 en el libro de Hechos, capítulo 8. ¿Están conmigo? Un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí vemos la mano de Dios. Un ángel vino a Felipe. Felipe está en medio de anunciar y predicar en la ciudad de Samaria. Y gente están viniendo. Perdón. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Está dejando un lugar poblado. Y ahora lo está mandando a un desierto. Ahora, ¿cuánta gente vive en desiertos? Pero Felipe no le pide, Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya al desierto? Aquí hay gente a quien evangelizar. ¿Para qué me llevas al desierto? No, Felipe no argumenta. Primero hay que saber que es Dios que nos está hablando.
Dice verso 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este no era cualquiera, porque para confiarle los tesoros tiene que haber sido un hombre de tremenda confianza, fiable. Y había venido a Jerusalén para adorar. Era un creyente en Dios, pero no había oído de Cristo. Venía a Jerusalén para adorar. Y luego dice el verso 28, volvía sentado en su carro, él venía de regreso, y leyendo al profeta Isaías. Ahora, ¿cómo eran los libros en aquel entonces? Y normalmente los ponían como un rollo. Y eran costosos, porque eran copias hechas a mano. Hoy en día los imprimimos, pero en aquel entonces lo escribían. Y los judíos contaban las letras de una página. Y cuando terminaban copiando, contaban las letras para que estuviera igual que el otro. Y si había una distinción, una diferencia, vamos a decir una letra menos en la copia, la destruían y empezaban de nuevo. Y eran bien tercos y dedicados a esto. Él tenía uno de estos rollos, le ha de haber costado dinero. Acuérdense, él es encargado de los tesoros. Tiene que haberle pagado buena plata. Y la reina le confiaba y lo dejó ir a Jerusalén. Ahora viene de regreso, compró un rollo, lo va leyendo. Dios no se equivoca. Él sabe lo que está pasando con toda gente todo el tiempo. Y dice, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu, ahora ya no es ángel. El ángel le dijo que fuera al desierto. Ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe entendió las palabras. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Somos nosotros. Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? De Jesús, no del Antiguo Testamento, pero Jesús, el cumplimiento del pasaje que estaba leyendo. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que creyó en Jesús. Ahora quiere ser bautizado, quiere identificarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mandó, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No son los apóstoles bautizando, es un diácono. Mi tía estaba en México y ganó, no me acuerdo cuántas almas para Cristo, y me llamó larga distancia de México a California, donde yo estaba. Sergio, aquí tengo mucha gente que aceptaron a Cristo, ¿qué hago con ellos? Pues bautícelos. Pero yo no soy pastor, no soy esto, y usted es hijo de Dios. Y es templo del Espíritu Santo, bautícelos. Y los bautizó. Y ahí empezó una iglesia. ¿So qué no pueden hacer ustedes? Ella andaba de vacaciones y se ganó almas para Cristo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Una persona
dejando cienes en Samaria. Y Dios lo levantó de aquí para ir a evangelizar a una persona. Alguien dice, ¿pero para qué? ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? ¿Cuántas ovejas dejó el pastor? 99. Y un negociante dijo, pero ese es mal negocio. ¿Para qué sacar a Felipe de cienes de personas para hablar con una persona? Y el evangelista le dice, ¿y qué si tú hubieras sido el eunuco? Entonces sí que viniera a hablarme. Pero ve, Dios nos da a todos importancia. Y quiere que le hablemos a todos. Ok, vamos al ministerio del apóstol Pedro. Y aquí el primer punto es sanado para ser testigo en Hechos capítulo 9, verso 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Son santos a quienes está visitando. No está visitando familia, no está visitando extranjeros, está visitando santos. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Era cristiano? Acabamos de leer, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno. Si era cristiano, ok, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Y estaba paralítico. Dios no lo había sanado. Podemos ser salvos enfermos. Y dice, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, no yo te sano. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Ahora, ¿por qué le dice levántate y haz tu cama? ¿Por qué qué? Porque Cristo ya lo había sanado. Ok. So Pedro le dice, pero si usted es el paralítico, tiene 8 años que no se levanta, no camina y esas piernas no se mueven. Y él le dice, levántate. Tiene que haber fe en él para creerlo y obedecerlo. Y él le creyó y se levantó. Ve, tiene que haber fe. Porque ¿qué si hubiera dicho, sí, estás loco? No he caminado en 8 años, aquí me quedo, está bien, mándenme otro. ¿Me entiende? Pero él le obedeció, él creyó que Jesucristo le había sanado. Y no le dio crédito a Pedro, toda la gloria para Cristo. Porque si no predicamos en Cristo, hermanos, en vano predicamos. Ok. Y enseguida se levantó y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, no a Pedro. ¿Por qué se convirtieron al Señor? Estoy seguro que el Señor decía, Jesucristo me sanó. Él no andaba diciendo, este hombre me dijo que me levantara y yo le hice caso y aquí estoy sano. No, dice Jesucristo, porque se convirtieron al Señor. No hay salvación fuera de Cristo. So, Dios usa las señales para plataforma para predicar el evangelio. Mire, hay una pareja, una china casada con un japonés. Y ellos andan en lugares de musulmanes, en las montañas, donde no hay iglesias. Y se meten de noche. También se escapan de noche. Porque varias veces lo han tratado de matar. Y muchas veces se han escapado a penitas. Porque viene alguien y les avisa que van a llegar por ellos. O a medianoche, a pie, como quiera, subiendo montañas, salen del país para escaparse. Pero ellos van a estos lugares y les pide a la gente, tráiganme todos los enfermos. Pues la gente desesperada, pues porque en muchos países hay más pobreza que aquí. So, traen los enfermos, los paralíticos y todo, dice, y voy a orar por ellos en el nombre de Jesús. Pero yo les pido este favor, si ellos sanan, déjenme hablar de Cristo. Oiga, cuando la gente sana, sí. Y empezaban a invitar a más, se les juntaban hasta miles en las montañas. Y Dios sanando gente y Él predicando a Cristo. Y gentes abrazando a Cristo.
lamento tener que decirlo, que muchos de esos que abrazaron a Cristo cuando regresaron a casa los mataron. Porque entre los musulmanes ellos creen que si usted cambia de religión, usted puede ir a cualquier iglesia que usted quiera, no le dicen nada. Pero el momento que usted se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya dejó a Mohammed. Ellos creen que si usted le derraman su sangre, usted se salva. Solo matan para que usted se salve a Mohammed y se salve del cristianismo. Pero ¿cuántos saben que el morir es ausente de cuerpo y presente con el Señor? Esta pareja, y hace tiempo que no oigo de ellos, Dios quiera que sigan vivos. Pero ¿cómo los usa Dios para sanar gente? Increíble. Y yo los conocí, estuve con ellos en las conferencias en Argentina, y yo fui el que traduje el mensaje de la chinita. Y cuando pasaban los enfermos, ella oraba. Oiga, el poder de Dios se movía, pero luego predicaba el Evangelio. Y si usted puede estar sano, pero si no acepta a Cristo, va a terminar en una tumba y ahí acaba su vida. Pero si acepta a Cristo, usted va a dar al cielo. Y la gente, oiga, se llenaban los altares. Y Dios sigue trabajando, hermanos. Ahora vamos al libro de Hechos, el capítulo 9, verso 36 al 43. Hechos, capítulo 9, verso 36 al 43. Acuérdense que yo dije que Dios usa las necesidades. La necesidad de este paralítico no era espiritual, era físico. 8 años paralítico sin caminar. Ahora una persona muerta. Hay necesidad aquí, pero la necesidad no estaba necesariamente con la persona muerta porque ella era cristiana. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres. Ahora, lo que me molesta en lo que acabo de leer, ¿por qué los discípulos no fueron? Esteban, Dios lo usó para hacer milagros. Dios usó a Felipe, que eran diáconos, no eran apóstoles. Porque hay gente que solamente pastores, evangelistas son los únicos. No. Si usted tiene fe, es Cristo el que sana, no nosotros. Nosotros podemos ser instrumentos. Pero los discípulos, en lugar de ir y orar, llamaron a Pedro. Que está bien, pero ellos deberían de haber tomado alguna decisión allí, una iniciativa. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Que el día que muramos haya gente que no se extrañe. Yo fui a sepultar una jovencita de 21 o 22 años. Era yo, ella y el que tenía la pala para echar la tierra. Todos los que estábamos allí. Que nosotros seamos productivos en Cristo. Que cuando nosotros partimos de esta vida, haya gente que hemos tocado. ¿Me están entendiendo? Que los impresionamos. Esta mujer hizo su trabajo y estaban llorando su muerte. Y dice el verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, lo primero que hizo. Pidió el consentimiento de Dios. ¿O qué quieres que haga aquí? Pidió dirección de Dios, se arrodilló y lo hizo en privado. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Acuérdese que Tabita era cristiana. Ahora, el sábado en los estudios con los maestros y todo, el hermano Raúl dijo
que Pedro dijo aquí Tabita, porque si no hubiera dicho ningún nombre y hubiera dicho levántate, ¿cuántos muertos se hubieran levantado? Cuando Jesús llamó a Lázaro también dijo Lázaro levántate, porque era la voz de Jesús. Hay que ser específicos. Ahora yo no sé qué tan cierto, pero ok. Ella se levantó, pero no olviden, se arrodilló y oró. En pocas palabras, Pedro no sabía qué hacer en este caso y él quería orientación de Dios. Y cuando Dios le dio su respuesta, le dijo a Tabita, levántate. Y Tabita se levantó. Ahora, no le dijo Jesucristo te ha sanado, porque Tabita estaba con Jesucristo. Ausente de cuerpo, presente con el Señor. Tabita sabía quién la sanó. Con la otra persona sí dijo, Jesucristo te ha sanado. ¿Por qué? Porque el samaritano no sabía de Cristo. Hay una diferencia. Vamos puestos de pie. Bienvenidos, hermanos. Las salvadoreñas. Linda mi esposa. Me ama a pesar de mis defectos. Divino Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Pero ayúdanos a aprender de ella y Señor, ayúdanos a imitar a esta gente que bajo todas circunstancias no callaban la boca. Tenían un fuerte amor por almas perdidas y aprovecharon, Señor, cuando tú interveniste, ya sea por medio de un ángel, un espíritu, o una gran necesidad o una persecución, pero el evangelio siguió siendo predicado, Señor. Que la iglesia de hoy sea igual. Gracias nuevamente por este estudio. Y Dios, gracias por la ofrenda que se recogerá. Bendícela y bendice al dador alegre en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.